estamos haciendo cosas, pues estamos trabajando ahí en los grupos de economía social y solidaria, donde tenemos harta vinculación con las comunidades, o sea, tenemos hoy día la RUES, que es la Red Universitaria de Economía Social y Solidaria, entonces se generan como todas estas dinámicas de intercambio, y también participan asociaciones, ¿no? Y cooperativas y tal. Ay, qué Así que entretenido, qué bueno. está muy interesante, sí, sí. Qué bueno. Sí. Bueno, yo creo que se van a abrir una línea de investigaciones fenomenales a partir de ver cómo se ha reestructurado la red de economía solidaria, por ejemplo, a partir de lo que fue la pandemia. O sea, va a ser fascinante ver cómo se rearticulan, qué reacciones tuvieron, no sé. Es que claro, se articulan, pero muy en la línea de la economía popular, ¿no? Como de resolver la precariedad, pero no alcanzan a llegar como a niveles de institucionalización un poco más altos. Pues. Entonces, Claro. que igual no es fácil también por el contexto en el que estamos, ¿no? Claro, exacto. Yo espero que con el cambio constitucional esas cosas vayan siendo más fáciles, ¿no? Ojalá, ojalá. ¿Cierto? Esperemos. Sí, se viene un debate interesante. Sí. Vamos a ver cómo llegan los grupos políticos y la capacidad de convocatoria que puedan tener ahí de llegar a los representantes al Parlamento, o sea, Sí. la convención. Oye, ¿y tú te toca volver antes o vas a estar allá para el próximo año? No, voy a estar en Chile. Sí. Ah, bueno. Sí. Ah, No, sí, bueno. o sea, yo me fui, o sea, me vine acá hace un mes. Ya. Sí, antes estaba en un departamento, pero en Chile encerrado también. Vale, vale. Ahí Marco Chávez está diciendo buen día. Buen día, Marco. Hay una pregunta, ¿y cuándo Joan Robinson se será discriminada de nuevo como en Cambridge? Estamos viendo si es que podemos hacerla para la última sesión a Joan Robinson, justamente porque el profesor tuvo un problema que el profesor no pudo hacer la presentación de Joan Robinson, así que estamos viendo si es que se puede hacer para la última sesión. Así que para Fabio, con su consulta de la mejor exponente, ¿no?, del post-keynesianismo, una de las más grandes economistas, seguramente esperemos tenerla para el 30 de diciembre. Vamos a esperar, Karim, 3 minutos, queremos como Dale, tranquilo. 3 minutitos partamos. Si quieres, podemos probar la presentación para, no sé si Claro, tiene... pero me dice acá que está inhabilitada para compartir las pantallas. Sí. Dorotea, creo que tiene la pantalla... Está listo, está listo. Ah, está listo. Ahora sí. Hola, Dorotea. Hola, Karin, gracias por estar con nosotros. Perdona que mi cámara no está bien. Tranquila. Yo te iba a saludar en el mail y me daba cuenta que era el envío de Zoom, así que te aprovecho de saludar acá. Muchas gracias. Así que tú estuviste con la Bernie Escobar también. Sí. Sí, porque cuando empezaste te iba a poner, estamos con 100 espectadores. Y ya estamos transmitiendo en Facebook por si quieren empezar también. Vale. Yo iba a ver lo de ahora sí presentación. puedo compartir. Dale. Ya. Ah, perfecto. Sí, se ve espectacular. Sí, solo Karim que, bueno, como ha sido en todas las presentaciones anteriores, una presentación de 45 minutos, 1 hora, y después unas sesiones de 2 rondas de 3 preguntas, es lo que usualmente hacemos. Y yo te las voy leyendo. Ya, ok. Ajá. Bueno, en relación al tiempo, igual voy a tratar de ir más o menos rápido, pero hay partes donde me voy a detener un poquito más naturalmente, ¿ya? Pero si estamos muy juntos de tiempo, me vas avisando. Sí, en realidad tenemos cierta flexibilidad, así que no creo que haya problema, no te preocupes. Ok. No me tomaba el tiempo, así que... No, está bien.
Además tenemos, digamos, algunos que han hecho una hora, otros a veces han llegado como hasta 1 hora y cuarto, digamos así, que Dale, hay harto rango. El promedio ha sido como 1 hora. bien. Perfecto. Bueno, comencemos. Yo ya tengo las 7. Bueno, estimadas y estimados, bienvenidos a una nueva sesión del Seminario de Capitalismo y sus Intérpretes. Como saben, hoy día tenemos la obra de Elinor Ostrom, la famosa economista, premio Nobel de Economía, por su obra sobre los bienes comunes y el rol de las instituciones en la economía, ¿no? Y para eso tenemos, como para presentar y comentar la obra de Ostrom, tenemos la participación de Karin Berlien. Karin es doctora en Ciencia Económica de la Universidad de Grenoble, académica e investigadora de la Universidad del Paraíso, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, e integrante del Grupo de Agroecología y Medio Ambiente, GAMA, de la Universidad de Santiago. Tiene una serie de investigaciones, toda en la línea de la economía solidaria, ¿cierto? Y el análisis de las instituciones, y dentro de las cuales destacaría experiencia didáctica para reflexiones colectivas respecto a la sustentabilidad económica, del juego Los Chocolates, de la revista Milk Kayak, didáctica y juegos cooperativos, estrategias de enseñanza y redes cooperativas en la Unión Nacional de Agricultura Familiar de Chile, del libro que fue publicado en Francia, Cómo formarse para la economía social y solidaria. También economía social y solidaria en Chile, racionalidades de la acción colectiva y la emergencia de redes cooperativas. Relaciones entre confianza, cooperación y redes sociales, evidencia experimental en Chile, de la revista Redes. Y finalmente, racionalidades de acción colectiva dentro de microsistemas económicos asociativos, serio mercado libre en Chile y mercados agroecológicos en el Estado Federal de Paraná, Brasil. Karin nos va a dar una presentación, como tradicionalmente ha sido con el resto de las presentaciones que hemos tenido, de alrededor de 45 minutos, 1 hora más o menos, para luego pasar a 2 sesiones de 3 preguntas cada una, y ustedes durante la presentación de Karin me pueden ir escribiendo las preguntas que tengan para que yo, cuando termine Karin, pueda pasar a leérselas. Así que, Karin, en nombre del Instituto de Estudios Internacionales y del Fondo de Cultura Económica, te queremos dar las gracias por haber aceptado inmediatamente cuando te hicimos la invitación, y puedes comenzar cuando quieras. Ya, perfecto. Voy a mover eso sí, un poquito esta pantallita. Bueno, ahí si se pone media lenta la internet, por favor me avisan al momento para apagar el video, ¿no? Porque a veces suele pasar. Bueno, antes que todo, José Miguel, cuando me hiciste la invitación, la verdad que me sentí súper emocionada para mí, para mi trabajo, para mi línea de investigación doctoral, en mi experiencia. Conocer a Lynn Armstrong fue una cosa que marcó claramente una ruta de trabajo, ¿no? Estos eran temas que yo tenía mucha motivación y estaba trabajando ya antes de conocer la obra de ella, pero parecía que estábamos hablando cosas que no tenían resonancia dentro de las ciencias económicas, y sin embargo, cuando me encuentro con la obra de Lynn Armstrong fue como, wow, había alguien que había estado pensando muchas de las cosas que yo estaba pensando, y que nada, pues, o sea, de repente como que encontré toda una línea teórica y un diálogo, digamos, teórico con ella y con sus equipos de investigación y tal. La presentación que voy a hacer, entonces, hago esta presentación primero que nada desde mucho afecto y entendiendo que hay mucha gente que trabajó con Lynn Armstrong, formó muchos grupos de trabajo, entonces probablemente hay muchas cosas de ella que todavía ni siquiera alcanzamos a conocer, o parte de sus obras que probablemente están en procesos de desarrollo actualmente, ¿ya? Lynn Armstrong muere el 2012, mis profesores le iban a invitar a su tenancia en la defensa de mi tesis y no alcanzó a llegar, pero bueno, la verdad es que de todas maneras, su obra me marcó, como les cuento, muchísimo, ¿ya? Así que te agradezco como también desde lo afectivo, ¿no? Entonces, porque fue una gran persona. La presentación la voy a hacer no lineal, ¿ya? O sea, en relación a la obra de ella, así que va a ser así como media de ida y vuelta, parto de atrás, como que quiero partir del momento en que yo la conozco, cuál es el contexto, para que
para que también se entienda, ¿no? Lo que va pasando dentro de la academia y también un poco lo que significa para la academia cuando Elinor Armstrong obtiene el Nobel de Economía, ¿no? ¿Ya? Entonces, ella obtiene el Nobel de Economía, como tú mencionaste, el año 2009, y lo obtiene a partir de la investigación del gobierno de los bienes comunes, y ese es como su tema central, pero dentro de las escuelas de economía, ella va a representar, va a apelar a una línea de investigación que venía desde la vieja economía institucional, ¿ya? Va a estar esa división entre la vieja economía institucional y la nueva economía institucional, y Williamson, que también era institucionalista, pero Williamson se lo vinculaba mucho más a esta nueva economía institucional, ¿ya? Claro, Williamson trabajaba con modelos de información, pero Elinor Armstrong tenía mucho trabajo de campo. Entonces ella recogía de alguna manera esa parte de la academia de las ciencias económicas que parecía que no existía, que estaba completamente invisibilizada dentro del debate académico y teórico. ¿Ya? Si bien, como les digo, la nueva economía institucional y el análisis de teoría de juego ya habían ganado varios premios Nobel previamente, pero alguien que trabajara con esta diversidad de métodos, como hacía Elinor Armstrong, no había pasado. Entonces, literalmente, la gente, los grupos de investigación que trabajaban en una línea más cercana a la de ella, éramos como los marginales dentro de las escuelas de economía. Entonces, no sé, recuerdo que la gente que trabajaba en la línea de Williamson, en ese tiempo yo estaba haciendo mi doctorado en Nanterre, en codirección con Grenoble. Entonces, teníamos en Nanterre, había una oficina que era muy linda, que había agua disponible, caliente, café todo el tiempo, y ahí estaba como la gente que trabajaba en la línea de Williamson, y del otro lado, los que estábamos trabajando con las líneas de investigación de Armstrong, teníamos que compartir impresoras. O sea, a ese nivel como las diferencias que había, unos con aire acondicionado y otros no. Así estábamos. Entonces, cuando aparece el premio de Elinor Armstrong, es como que se remueve, yo diría, en toda Francia, y aparecen todos los viejos institucionalistas que habían estado un poco desplazados, ¿cierto?, de estas líneas de pensamiento dominante, hegemónico, ¿ya? Entonces, por eso es como primero lo que significa para el entorno y la academia que ella hubiese ganado el premio. En ese contexto yo estaba además trabajando con una línea de investigación, como les contaba al principio, que estaba casi pensando como tratando de resolver cómo hacer para resolver estos problemas de complejidad y cooperación. Y bueno, nada, ahí me encuentro con Elinor Armstrong, y en Francia, como fue tan importante, se arma un seminario en Montpellier que lo organiza la Agrópolis. La Agrópolis es una asociación internacional que reúne académicos de diferentes países, pero también asociaciones de la sociedad civil. Bueno, en Francia ocurre mucho eso, y donde los temas que se trabajan son temas medioambientales, temas de biodiversidad, de agricultura, de alimentación, de agricultura familiar y tal. Y bueno, es la Agrópolis, entonces este centro de investigación internacional, esta asociación también, que invita a Elinor Armstrong para hacer un homenaje. Y acá el gesto de ella es primero ofrecer una conferencia abierta donde va a hablar a la comunidad de Montpellier, o sea, es como lo primero, genera ese espacio donde va a conversar de esta tercera vía entre el Estado y el mercado con una gestión colectiva y solidaria del medio ambiente y de los recursos. Entonces ella arma esto, primero propone este escenario, que era como salirse también de los escenarios de sentarse a discutir entre puros académicos, no hay una cosa muy solemne, sino que ella primero abre el espacio y hace el encuentro con la comunidad, ¿ya? Luego va a tener sesiones, obviamente, con el equipo académico, pero además ella propone una sesión de encuentro con los doctorantes, con diferentes doctorantes que estábamos trabajando en Francia en ese momento las temáticas de ella.
Y lo cuento porque de verdad como anécdota es muy significativo. Ella recibe, seleccionan, todos tenemos que mandar partes de nuestras tesis doctorales, como lo que estábamos trabajando hasta ese momento, se lo enviamos y ella nos da de vuelta y nos dice que tenemos que hacerle un par de preguntas. Entonces nos reunimos con ella, 16 estudiantes de doctorado de 14 universidades o centros de investigación en Francia, a esta clase con Lynn Ostrom. Y yo, la verdad es que le digo así, en toda confianza, el orden fue alfabético, así, ¿no? Entonces soy la primera en exponer y le digo que le voy a hacer la pregunta más esotérica que yo tenía en ese momento, y que era algo así como, ¿qué pasaba en las comunidades que estaban en entornos agroecológicos? Entonces yo le digo, me parece, observando, que cuando la gente habita en entornos donde la naturaleza coopera, donde se permite que la naturaleza coopere, entonces también se genera más cooperación en los sistemas económicos que se desarrollan a partir de eso. Eso era así como una tesis esotérica, algo así como que la energía de las plantas y el ecosistema y la naturaleza estaban vinculados a los sistemas económicos. Entonces casi como que le pido disculpas por la pregunta, pero como que me sentía, o sea, si no era en ese momento, ¿cuándo? ¿No? Y ella me responde con una tranquilidad, así como súper seria, y me dice, sí, sí, eso lo está trabajando, y hay un software que está modelando eso. Sí, me dice, mira el software Stella, así. Pero como de verdad entonces tenía como esa capacidad como para ir y discutir, y bueno, después todos los otros compañeros, compañeras que presentan van a hablar de temas diversos, y ella cada uno nos daba una respuesta, pero además con mucho cuidado, o sea, se notaba que había leído nuestros trabajos. Entonces, después yo pensaba como una premio Nobel de Economía, ¿no? Tiene esa amabilidad y esa delicadeza de generar este espacio de debate con nosotros que éramos sus estudiantes o que estábamos en temas afines. Entonces, yo creo que eso marca lo que era Lynn Ostrom, que generaba grupos de trabajo y esa era su filosofía de enseñanza-aprendizaje, pero también de investigación. Entonces quieren generar dinámicas de producción donde nadie no tenía nada que entregar ni que compartir. Todas las miradas y la diversidad de miradas eran muy valiosas. Entonces, lo menciono así porque yo creo que destacar eso como la coherencia, ¿no?, que va a haber entre su obra y su forma de actuación y de trabajo, también es algo que podríamos relevar, sobre todo cuando pensamos la universidad. Yo creo que ella va a ser también una propuesta, y yo por más que buscaba el texto de discusión epistemológica, no lo he encontrado, pero yo estoy segura que en algún momento lo voy a encontrar. O sea, está claro que ella tenía una visión primero de la transdisciplinaridad, de la multiplicidad de actores y tal. Y ahora, bueno, vamos a ir desarrollando y se va a ir entendiendo un poco cómo va a ir integrando todo esto en su trabajo académico, ¿no? Como les digo, está este texto que todos los textos que voy a ir referenciando, voy a ir dejando el link también. Lamentablemente yo no los veo acá porque las cositas del Zoom me tapan, ¿no? Pero yo espero que la gente sí lo pueda ver, y si no, después compartimos la presentación. Ya hay varios trabajos biográficos de Lynn Ostrom, pero este me pareció que era el más adecuado para citar, porque es una autobiografía que ella hace, ¿ya? Entonces, el texto es el largo viaje policéntrico, donde ella va a contar como su trayectoria académica. Primero, ella cuenta que entra por casualidad a estudiar ciencias políticas, ¿ya? Eso es lo que relata en ese texto, ¿no? Que de verdad ella era súper tartamuda, entonces le aconsejan meterse en grupos de debate, y es ahí en los grupos de debate donde empieza a agarrarle el gustito, ¿cierto?, por esto de la política, y va a tener una alta participación en diferentes asociaciones, fraternidades y que había en ese tiempo. Ya también fue dirigente estudiantil,
Entonces, era una mujer que no solamente estudió ciencia política, sino que además ejercía actividad política de manera constante. Viene de una familia muy sencilla, de sus padres eran artistas y de verdad no tenían interés por la educación, entonces ella estudia, se paga los estudios, trabaja como profesora de natación, trabaja en las bibliotecas de ayudante de investigación. Entonces, toda su vida académica se la va a financiar ella, ¿ya? Pero era muy buena estudiante, tuvo la suerte de haber sido siempre una estudiante súper destacada, entonces como que le abrían espacios para que pudiera entrar a la universidad y tal. Estudia Ciencias Políticas en la Universidad de California, en Los Ángeles, en la UCLA, y luego, titulada en el 57, trabaja como subgerente de personas. Y a pesar de que es como una cosa así como que pareciera marginal, pero también habla como del carácter de Lynn. Ella, en ese tiempo las mujeres cuentan, va a la entrevista y en la entrevista le preguntan si sabe escribir a máquina. Entonces, las mujeres, la única posibilidad que entraran a trabajar era en puestos de secretaria. Y ella dice, no, que ella está titulada, que bueno, ella se ofrece, además porque le encantaban los ramos de economía, era muy buena estudiante en economía, entonces ella se ofrece a trabajar de manera voluntaria. Y les dice, si ustedes no creen en más capacidades, bueno, no me paguen un salario hasta que se den cuenta de que efectivamente sirvo para el cargo. Y bueno, al final le pagan igual, no le aceptan eso, pero empieza a trabajar. Y dentro de las cosas que fueron interesantes en esa carrera, es que ella reconoce que gracias a su entrada como mujer, también ella cuando tenía que hacer selección de personal, ponía mucha atención en contratar, en abrir espacios para una diversidad de personas, para mujeres, para judíos, que en ese tiempo, en ese contexto, estaban siendo discriminados, para afroamericanos, etc. ¿Ya? Y mostró con indicadores que finalmente la contratación que habían hecho de ella era súper buena, así para la empresa, digamos, que la empresa destacó que la empresa había mejorado el rendimiento y tal. Luego entra a trabajar a la oficina de personal de la UCLA y es en ese contexto donde ella dice, bueno, quiero hacer el doctorado, y todo el mundo nuevamente le decía, pero ¿para qué vas a hacer un doctorado? O sea, vas a terminar haciendo millones de clases, si tú ya te estás desarrollando profesionalmente, de verdad en vez de avanzar vas a retroceder. Esos son los comentarios que recibe antes de entrar a la escuela doctoral. Escuela doctoral donde además no habían entrado mujeres antes. Y bueno, entre ellas, justo ese año, se abre el espacio y entra ella con 3 mujeres más, son 4 compañeras que van a estar becadas en la UCLA, y en el contexto del programa doctoral, nuevamente resienten que la discriminación del equipo docente, que muchos profesores consideraban que era una pérdida de recursos estar invirtiendo estas becas en estas mujeres, ¿ya? A pesar de que la mayoría de los estudiantes eran hombres, tener solo 4 becas en mujeres lo consideraban una pérdida de recursos. Sin embargo, ella, con sus amigas que estaban en ella a esa altura, compañeras, logran armar un grupo, protegerse, y sus compañeros también las van a incluir, y sigue adelante con su investigación, con los cursos doctorales. En ese contexto, dentro del doctorado, toma un seminario de organizaciones locales y políticas públicas que dictaba su marido, Vincent Armstrong. Él llevaba tiempo estudiando las cuencas de agua y, bueno, nada, le reparte entre los estudiantes los diferentes lugares y ella elige el lugar que le queda más próximo al lugar donde ella vive. De hecho, decía así como que era maravilloso tener el estudio de campo a media hora de la casa, entonces por lo tanto va a dedicar mucho tiempo al trabajo en esa asociación. El problema que tenía esa cuenca de agua era algo así como que manejaban agua, que era agua dulce, potable, pero las napas de agua se estaban mezclando con las aguas de agua salada. Entonces había que generar mecanismos de gestión para poder tener la disponibilidad de ese recurso que era el agua dulce. Y es muy interesante porque que va a ser un trabajo que va a ser en primer año de seminario,
como en un seminario comenzando el doctorado, luego se va a transformar en el tema de su investigación doctoral. Entonces, va a seguir con Vice-Nombre se hace en pareja, ella no deja que él le haga ningún curso más, en ese sentido va a ser súper correcta respecto a que no exista conflicto de interés dentro del programa doctoral, pero empiezan a trabajar juntos en esta línea de investigación. Y defiende su tesis doctoral, que muestra soluciones asociativas generadas por la comunidad para resolver problemas comunes. Entonces, imagínense, esto es el año 64. Todavía el problema de la tragedia de los comunes no estaba publicado. Las referencias que tenía Armstrong venían de la Escuela de Economía Clásica Neoclásica. Ella todavía no sabía, porque venía desde las ciencias políticas, no se había aproximado a las teorías de la economía institucional ni nada. Sus referencias eran muy clásicas, ¿ya? Y el año 65, bueno, va a ocurrir que no se van a quedar trabajando en UCLA, porque en ese tiempo UCLA tenía como una ley contra el nepotismo. Entonces, si él se quedaba, él estaba trabajando ahí, entonces ella no podía entrar, digamos, a hacer clases, ¿ya? Entonces, lo que van a hacer, Vicent gana un puesto en la Universidad de Indiana, y ahí, porque justo esa universidad no tenía esta ley que restringía el trabajo de las esposas, ¿ya? O sea, de verdad estamos en un contexto donde ella incluso va a ofrecer nuevamente, porque había pasado con muchas otras colegas que les aceptaban llegar a trabajar en las universidades, pero tenían que trabajar en horario. Es decir, no podía la universidad pagarle el sueldo a los dos, a la pareja, digamos. Entonces, bueno, pero acá en este contexto, como no estaba esa ley, ella ve que tiene una posibilidad de desarrollo académico y le ofrecen un puesto chiquitito, unas horas de clase, que era como de gestión de gobierno de los Estados Unidos, así, algo así era la cátedra, que era una cosa así, muy sencilla, pero que ella se sentía muy cómoda realizándola, y la toma. En el año 69, ahí, bueno, ella sigue trabajando con Vicent, siguen trabajando, estudiando esto de las cuencas y tal, pero en el año 69, pero así, como en el margen, ¿no? Haciendo unas poquitas horas de clase, por lo tanto no tenía recursos para la investigación, ni ella ni su marido en ese momento. Entonces, inicia una investigación sin fondo. Además, era recién doctorada, con pocas horas de clase, no tenía ninguna posibilidad de alcanzar como algún concurso para obtener financiamiento para sus investigaciones, ¿ya? Y entonces, sin fondos, empieza a analizar el efecto de las unidades gubernamentales, ¿ya? Y sigue en esta idea de la gobernanza policéntrica, ¿ya? Y acá, ¿y por qué va a seguir como insistiendo en esta idea? Porque va a ser justo el momento donde van a aparecer la publicación de Harding y la publicación de Olson también sobre la lógica, la imposibilidad de la lógica de la acción colectiva, ¿ya? Entonces, ella lo que estaba viendo desde la academia es que las soluciones que se planteaban eran dos, para los recursos comunes, y en general decía, era o se ve desde la propiedad, desde el Estado, o se está analizando la propiedad desde el mercado. Sin embargo, lo que ella estaba observando en la práctica era que las comunidades, las diferentes comunidades, tenían otros mecanismos de organización para resolver justamente estos problemas de los recursos comunes. Entonces, no era además, otra de las cosas que se discutían en ese momento desde la economía neoclásica era que más bien los servicios públicos tenían sentido como concentrarlos, ¿ya? Entonces, algo así, y van a aparecer sus primeras investigaciones sobre los temas de investigación policial, donde claro, lo que se estaba discutiendo era hagamos centros como estructuras policiales, penitenciarias más grandes y concentradas,
y lo que predecía la teoría neoclásica, eso va a traer mejores beneficios para todos, ¿ya? Para todos y todas. Y lo que es verdad es que ella decía que para algunos servicios públicos eso podía tener sentido, como servicios públicos más grandes, no sé, pero para otros, por ejemplo, carretera, estamos hablando de eso, pero para otros tipos de servicios públicos que tenían que ver con dinámicas relacionales cara a cara, en este caso, centralizar y sacar de las unidades locales la presencia de un servicio policial, podrían ser también escuelas, ¿ya? O otros servicios básicos, iba a generar un problema, efectos negativos. Y esta es parte de su primera investigación, que como les cuento, las va a hacer sin fondos, ¿no? Y para eso se va a vincular con Roger Park, quien él estaba trabajando en Indianápolis y le da la posibilidad entonces de que empiece a hacer este trabajo, esta investigación, le empieza a entregar datos y va a encontrar entonces evidencia porque él le permite en el fondo ahí en Indianápolis tener algo así como un pequeño laboratorio donde no van a aceptar esta política que venía desde el modelo neoclásico y van a continuar entonces con unas estructuras comunales, ¿ya? De policía comunal. Esa investigación recién se publica en el año 95, a pesar de que es realizada en esos años, pero bueno, van a haber otras publicaciones después que sí van a recoger un poco de estos datos como de la primera investigación que va a ser ella vinculada a esta lógica de la gobernanza policéntrica, ¿ya? En ese contexto, también tiene estudiantes que le van a decir, estudiantes afroamericanos, que le van a decir, profesores, ¿por qué usted está estudiando allá y usted está segura de que va a ocurrir lo mismo en el caso de las comunidades afroamericanas? Entonces, lo que ella había encontrado, como los indicadores que ella había encontrado, es que las tasas de victimización eran menores en lugares donde había esta presencia policial a pequeña escala, ¿ya? O sea, en el fondo donde estaba la policía local y había mayor vinculación con la ciudadanía, entonces en esos lugares habían tasas de victimización más bajas y además la gente se atrevía más a denunciar lo que había pasado. O sea, se acercaba más a las estructuras que en el caso donde donde había sido centralizada. Y lo va a mirar entonces para ver si, bueno, esto es un tema que ocurre en las comunidades blancas, donde puede haber una relación más próxima probablemente con la policía, pero en otros estados, como las comunidades afroamericanas, eso podría no ocurrir, ¿cierto? Por otras tensiones que tienen que ver con la discriminación racial. Sin embargo, va a encontrar de nuevo la misma evidencia. O sea, en las comunidades en las comunidades locales, tener estos servicios básicos va a ayudar porque la gente también va a tener un rol en términos de vincular y generar información relevante para estos servicios básicos, ¿ya? Entonces, eso es como, acá es como el tamaño de la comunidad también va a dar luces respecto al tipo de gobernanza que tiene sentido y el tipo de servicio también en relación al tipo de gobernanza, ¿ya? Como les digo, todo esto son avances, como desarrollos de la investigación que va a ser incluso antes de que formen el taller de teoría política y análisis de política con Thyssen-Armstrong, que lo forma en el año 73 y que va a durar hasta que ella muere. O sea, hasta el día de hoy todavía está la página de Indiana, está el workshop de Armstrong, y está toda la información y los grupos de investigación están ahí trabajando. Importante destacar que ella no es neutral frente a esto de las discriminaciones de género que le tocó vivir, pero tampoco era una persona que fuese como a quedarse en... Ella lo denuncia, pero también va a decir que hay mucha gente que la ayudó y que creyó como en el trabajo que ella estaba realizando, que le abrió las puertas. Entonces, en ese sentido, Armstrong es siempre muy optimista y positiva, digamos, como en las lecturas. Y ella decía,
todas las discriminaciones que yo viví en el fondo abrieron puerta para que otras mujeres después pudieran entrar y que se fuera complejizando la universidad. Esa es la lectura como con los anteojos violeta de Armstrong. Y a pesar de que ella decía que había entrado así, rompiendo como por la puerta de atrás a la academia, en estas horas que nadie quería, a las 7:30 de la mañana, bueno, a pesar de eso, salió adelante. ¿Cuál fue la próxima dificultad que se va a topar Armstrong? Va a ser los Armstrong, porque acá no es solamente Lynn, también va a ser su marido, que va a ser después la discriminación al interior de la academia, ¿ya? Porque ellos estaban discutiendo con los economistas neoclásicos y bueno, básicamente como es contemporánea la aparición de estos otros textos, entonces a ellos se les acusaba de basarse en teorías y pensamientos políticos, lo que hacía que no sé, el libro contaba que les decía a sus estudiantes que no podía tomar los seminarios con ella y cosas de esas, pero a pesar de eso ella dice, nunca dejó de llegar gente, a pesar de todas como estas discriminaciones o zancadillas que le iba haciendo la academia, y ella siguió adelante con sus investigaciones. Como lo digo, de verdad, la lectura que ella va haciendo, como todas estas discriminaciones que le toca ir avanzando, siempre es una lectura positiva, así como que fue casi mejor porque llegó la gente justa que necesitábamos para el trabajo en terreno, así que ningún problema. Bueno, así como tenían estas discriminaciones dentro de la academia, también va a tener tensiones y le va a costar ganarse fondos. Por eso, lo que les contaba, ella parte haciendo investigaciones sin fondos económicos entregados para la investigación. O sea, lo va a hacer, pero insiste y va a seguir insistiendo hasta que el año 74 recibe el primer fondo para realizar como investigación académica, ¿ya? Y es acá donde ella va a empezar a tomar como este camino, va a empezar a entrar en este camino de investigación hacia lo que va a ser después el gobierno de los bienes comunes. Miren, esto es un paréntesis, después vamos a entrar en el gobierno de los comunes, pero es nada más como para dejar un minutito para contarles un poco las dos tesis de Olson, para que se entienda cuál era el contexto y el debate teórico que en ese momento había y que le toca enfrentar a Armstrong, ¿ya? Primero, lo que les señalaba, está disponible su tesis en internet, la tesis doctoral, y yo hice el ejercicio que hago normalmente, que es veo los documentos y voy a mirar las referencias, ¿no? Entonces, como también para saber cuáles fueron las lecturas que tuvo Armstrong cuando estaba en términos de economía, y por eso les puedo decir, ella todavía no conocía, no estaba cerca de toda la línea de investigación institucional que había estado previamente. No había leído a Bell, no había leído a Combs, o sea, todavía ella estaba leyendo a Coase con los derechos de propiedad, la naturaleza de la firma. Esa a Pigou, o sea, estaba todavía mirando las soluciones de mercado, ¿cierto?, para los problemas del mercado, ¿sí? Como para las ineficiencias del mercado, en el caso de las externalidades negativas, que son estas fallas de mercado, ¿cierto? Entonces, ese era el contexto además teórico que estaba en ese momento en la Universidad de Indiana en Ciencias Económicas. Y en ese contexto es cuando aparece este texto primero es el texto de Olson, igual 65, va a salir publicado después. Olson, Mark Olson, sociólogo, él básicamente lo que va a hacer en su texto, a decir que la gente participa en dinámicas de acción colectiva, pero no lo hace porque tenga una motivación altruista, ¿no?, sino que las motivaciones detrás de la acción colectiva son meramente individualistas. Entonces, eso es lo primero. Entonces, como frente a eso, va a declarar, va a sostener en el fondo la misma tesis que estaba sosteniendo toda la economía neoclásica, que era este sujeto maximizador, racional, ¿cierto?, que toma sus decisiones pensando solamente en sus necesidades, ¿ya? Entonces, esa es como
pero él además lo va a justificar y va a decir, esto pasa en los sindicatos, y va a poner varios casos donde uno puede ver que efectivamente, donde él describe que si la gente se va a asociar, no va a ser para resolver un problema común, sino que es como va a instrumentalizar esta asociatividad, ¿ya? Y esa es como la imposibilidad de la acción colectiva en resumen, ¿ya? Y por otro lado está el texto que, esta tragedia de los comunes de Harding, que es como, que va a ser, pero así, tomada, esto sale publicado en la revista Science, pero va a ser de alta divulgación, o sea, todo el mundo, y de hecho ella misma lo señala, esos textos como que nadie entendía que era un bien común, pero sin embargo todo el mundo sabía lo que era la tragedia de los comunes. O sea, no sé qué será un bien común, hasta dónde llega, cuál es la dimensión que alcanza, pero sin embargo todo el mundo conocía a sus estudiantes, alguna vez habían escuchado de la tragedia de los comunes, ¿ya? Y básicamente lo que dice la tragedia de los comunes es que si existe, primero el término común, el término común viene de las estructuras, de las formas de organización que habían en la Europa, en Inglaterra, en Francia, cuando todavía no existían los derechos de propiedad individual. Entonces estaba, ¿cierto?, como estas estructuras feudales donde hay espacios colectivos donde la gente sembraba, tenía sus cosechas, estaban en espacios que eran comunes, ¿ya? Entonces, por eso eran de todo, digamos, todo el mundo podía utilizarlo y todo el mundo podría, de ahí, no había una propiedad asociada a la persona, sino más bien a la comunidad en la medida del requerimiento del uso. Entonces, lo que va a decir Harding va a decir que si esos espacios, por ejemplo, y pone un caso, que es el caso del pastoreo, ¿no?, donde dice, si está disponible, que por eso es bonito, si está disponible un espacio para que todo el mundo lleve a pastar sus vacas, y no existe ninguna restricción al respecto, ¿qué es lo que va a hacer la gente? Entonces, la gente va a llegar y va a llevar a sus vacas a pastar, ¿ya? Entonces, como todo el mundo va a querer llevar la mayor cantidad de vacas a pastar, finalmente lo que va a ocurrir va a ser un problema de sobreexplotación de este recurso común, que es la pradera, ¿ya? Entonces, ese es el problema que plantea Harding y que, como les cuento, además es súper famoso, se divulga, tiene amplia divulgación. Y este tema de los... espérense. Ya. Este tema de la tragedia de los comunes va a aparecer luego también representada en el dilema del prisionero, ¿ya? Básicamente es como van a ser los tres temas que va a partir abordando, acercar con fuerza con los autores de la vieja economía institucional, ¿ya? Y va a aparecer conceptos como el concepto de las transacciones, no de los costos de transacción, sino que las dinámicas transaccionales, digamos, de intercambio, y ahí recién ella empieza a encontrar como la vertiente que esa parte de lecturas que no había tenido antes, como se reconoce dentro de una corriente de pensamiento. Y vuelve a Indiana de este viaje y comienza a trabajar llevando estos métodos de teoría de juego a situaciones experimentales. Y ahí nombra esto que va a llamar la situación de acción, que es el juego, ¿ya? Que es lo que va a permitir analizar estas dinámicas transaccionales de relación y la importancia de las reglas en estas dinámicas transaccionales. Bueno, este trabajo, imagínense, para la época, sale publicado en el 1990, pero tiene antes un largo desarrollo. O sea, es un trabajo que uno podría decir es de 10 años, ¿ya? Y donde ella va a volver a Alemania, va a volver a tener intercambio, se va a acercar, por eso les digo, va a conocer a investigadores que están en la línea de la economía institucional, pero insisto, de la vieja economía institucional, no de aquella que se va a desprender de la economía neoclásica y su uso con la teoría de juego, ¿ya? Y yo lo enfatizo porque a mí, cuando me dicen que ella es de la nueva economía institucional, de verdad,
me siento como que están faltándole el respeto a toda la gente que de verdad aportó su obra, ¿ya? Porque son corrientes que están vivas, a pesar de que en los programas de economía o de administración no se ve reflejado, ¿ya? Pero son corrientes de pensamiento que no han dejado de existir en todo este tiempo. Entonces, ahí va a aparecer, como les digo, el trabajo del gobierno de los comunes. Y ahora sí, nos volvemos a meter como en esto que fue el texto del gobierno de los bienes comunes, y va a partir parte de un capítulo donde donde cita esta tragedia de los bienes comunes, cita el juego del dilema del prisionero, que enseguida se los voy a mostrar, y habla de este problema de la lógica de acción colectiva. Pero es súper enfática en señalar que estos modelos suponen así que las personas tenemos algo así como una nube de ignorancia, ¿ya? Y bueno, va a decir que abiertamente